Celebramos hoy, queridos hermanos, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Una solemnidad que une dos vidas entregadas a Jesucristo, a la causa del Evangelio, y que son siempre un testimonio y un referente para la fe católica y apostólica. Me parece que las vidas de San Pedro y San Pablo se pueden resumir en tres palabras: elección, consagración y envío. Porque de alguna manera son las tres palabras que también resumen la vida de cualquiera que quiera entregarse a Jesucristo. Empiezo con la primera: elección. San Pedro y San Pablo tienen en común que fueron elegidos por Jesucristo directamente. San Pedro fue elegido durante la vida pública, la vida mortal del Señor. Cuando el Señor paseaba por el lago de Galilea y se encontró con aquellos hermanos que estaban echando las redes y que no habían cogido nada. Y el Señor le dice: Pedro, echa las redes en la otra parte de la barca. Pedro a regañadiente lo hace, y cuando ve el resultado, ¿qué le dice? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le dice: desde hoy serás pescador de hombres. Y San Pablo fue elegido por el Señor después de la muerte de Cristo. Una vez que Cristo está glorioso en el cielo, vemos que San Pablo va con saña, con furia, con maldad a perseguir a la Iglesia a Damasco, a Siria. Y en medio del camino el Señor le asalta, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, que le envolvió con una luz y escuchó esa voz: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Y en ese momento el Señor eligió a San Pablo, le cambió el nombre también. Es otra cosa que tienen en común en su elección tanto Pedro como Pablo. Si os dais cuenta, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y hemos visto cómo en el Evangelio de hoy Jesús le cambia el nombre. Ya no serás Simón, sino que serás Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya no serás Saulo, sino que serás Pablo de Tarso. Es decir, ¿cuál es ese empeño en cambiar el nombre? ¿Por qué? Porque el nombre tiene siempre una identidad. El nombre es signo de posesión y de dominio. Por ejemplo, vosotros habéis puesto nombre a vuestros hijos, ejerciendo un dominio sobre ellos, ¿no? Mi hijo se va a llamar tal. Y así lo habéis inscrito en los registros civiles y en los registros parroquiales. Entonces, ese niño al que habéis puesto un nombre tiene una identidad concreta que mantendrá hasta el final de su vida. Bueno, pues también el Señor, para dar una nueva identidad de pecador a justo, de perseguidor a apóstol, cambia el nombre: Simón a Pedro, Saulo a Pablo. Y por eso también, por ejemplo, ¿no?, los papas, cuando son elegidos, cambian el nombre. Dejan de llamarse Carol Wojtyla para llamarse Juan Pablo II. Deja de llamarse Jorge Mario Bergoglio para llamarse Francisco. Es decir, el nombre siempre da una identidad, y por eso el Señor cambia el nombre a Simón y cambia el nombre a Saulo. Segunda palabra: consagración. Ambos dos fueron consagrados. ¿Qué significa la consagración? ¿Qué significa ser consagrado? Significa apartar una cosa de la realidad del mundo para dedicarla solamente a Dios. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Este altar que tenemos aquí es piedra,
Es una piedra que podía tallarse de otra manera, una mesa de piedra que podría haber servido para ponerla en un parque o en un merendero y comer una barbacoa en ella. Pero llegó un día en que esta piedra se consagró al Señor, se la apartó de la realidad natural, se derramó aceite sobre ella, se hizo una oración sobre ella y desde ese momento dejó de ser una mesa de piedra normal para ser el altar, estar dedicado a Cristo. Un sacerdote llega un momento en su vida en que deja de ser un hombre cualquiera y recibe un cambio en su ser que le configura con Jesucristo. Un sacerdote decimos que es consagrado porque es apartado del mundo y dedicado al servicio de Dios y de la Iglesia en los hombres. Bueno, pues San Pedro y San Pablo reciben de alguna manera una consagración por parte de Cristo. En San Pedro la tenemos muy clara. Tenemos dos textos. El que hemos leído hoy, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el que tendríamos que haber leído ayer por la tarde. Pedro apacienta a mis ovejas, al final del capítulo de Juan. Y Pablo también tiene una consagración especial. Pero ya Pablo no va a ser consagrado directamente por Cristo como Pedro, sino que Pablo va a ser consagrado ya por un sacerdote, por un obispo. Cuando llega a Damasco, el Señor le dice a Ananías en sueño: ve a tal sitio que hay uno que se llama Saulo de Tarso. Bautízale porque a ese le he elegido yo para que vaya al mundo entero. Y allí va Ananías, le bautiza, le impone las manos y le da la comunión. Y lo consagra y lo prepara luego en la comunidad de Antioquía con Bernabé para ser instrumento de Cristo. Y esa es la consagración. Y tercera palabra, el envío. Pedro y Pablo han sido elegidos, consagrados, ¿para qué? Para ser enviados. Pedro para ser enviado a los judíos, para ser cabeza de la Iglesia, piedra firme donde se asienta la confesión de la fe, y Pablo para ser enviado a los gentiles, es decir, a los no judíos, a los paganos, al mundo entero. Y por eso Pablo comienza a hacer ese periplo de viajes por toda la cuenca del Mediterráneo. Y según dice él en su carta a los romanos, al final de su carta a los romanos, y parece que fue así por testimonios del siglo I, siglo II, llegó hasta España. Por 2 veces Pablo dice que quiere venir a España. Y además ya lo dice en griego. Al principio España no se llamaba España, en griego se llamaba Iberis, por el río, Iberis, ¿no? Luego se llamó Hesperia. Y en la última forma griega de llamar a nuestra nación, a nuestro país, ya se dice Hispanía, Hispanía. San Pablo utiliza la última forma. Es decir, ya es una forma muy reciente después de Jesucristo, ¿no? Decir Hispanía a la península ibérica. En fin, bueno, no sabemos si vino o si no vino, pero hay una tradición muy fuerte de que pudo ser que viniera. Es decir, enviado para una misión. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Pues también cada uno de nosotros ha sido elegido por Jesucristo. Cada uno de nosotros ha sido consagrado por Jesucristo en el momento del bautismo. El bautismo católico, el bautismo cristiano, es la primera consagración que uno hace. Luego habrá otras consagraciones. Luego habrá una consagración en el ministerio sacerdotal. Luego habrá una consagración en la profesión religiosa. Puede haber una consagración personal que uno haga al servicio de Dios. Pero la primera consagración sacramental es la que cada uno hizo en su bautismo. ¿Y para qué? Para ser enviados al mundo en el que estamos. Cada uno de vosotros, en su familia, en sus amigos, en sus ambientes, en su trabajo, tiene una misión que realizar para, como San Pedro y San Pablo, edificar a la Iglesia. Por último, permitidme una palabra, porque hoy también es un día para rezar
por aquel que hoy se sienta en la cátedra de Pedro, por aquel que hoy sucede al apóstol Pedro y que está también en la tumba de San Pablo, que es el Santo Padre, el Papa. Ahora mismo el Papa Francisco. Yo siempre digo que a los papas, a los obispos, o a los presbíteros, párrocos, no hay que quererlos o tener los afectos por quienes son. Porque un papa, como un obispo, como un párroco, te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede caer bien, te puede caer mal. Puede ser un lumbreras o puede ser un mediocre. Y la debilidad humana está ahí. No, al papa hay que amarle por lo que es. Porque donde está el papa está la Iglesia católica, Nadie puede ser católico si no está unido al Papa, si no reconoce al Papa. Por eso cuando escuchéis decir, creo en Jesús pero no creo en la Iglesia, o este Papa tal, este Papa cual, no hagáis caso de esos. Eso es un engaño, eso es una mentira. Nadie puede decirse cristiano o puede decirse católico si dice que quiere a Jesús pero no quiere a la Iglesia. Porque Jesús y la Iglesia se identifican. ¿Acordáis cuando le dice Jesús a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, Pablo estaba persiguiendo a la Iglesia. Y Jesús se identifica con la Iglesia. Si persigues a la Iglesia, me estás persiguiendo a mí. ¿O acordáis del Evangelio de ayer domingo? Quien os recibe a vosotros, me recibe a mí. Jesús siempre se ha identificado con su Iglesia, con sus pastores, con su pueblo santo. Por tanto, es un día hoy para estar muy unidos al Papa, muy unidos al Santo Padre, para volver a hacer, como vamos a hacer en el credo, confesión de nuestra fe católica, amarla, defenderla. Y perdonad lo que os voy a decir, amarla y defenderla, si es preciso, hasta dar nuestra propia vida, Y si nos tienen que pedir la sangre y la vida, dar la sangre y la vida. Porque hubo mártires en España hace 80 años y habrá mártires en España en años venideros, Así que uníos mucho a Cristo, uníos mucho al Papa, alimentaos siempre de la Eucaristía que nos hace católicos, alimentaos de la palabra de Dios, alimentaos del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, y mantengamos firme nuestra fe, para que como San Pablo al final de la vida podamos decir, he corrido mi carrera, he combatido bien mi combate y he mantenido la fe. Pues nada más.